tal? ¿Cómo están? Otro día, otro video y aquí, bueno, espero que les haya ido bien en estos días que no estuve por acá. Bueno, un poco necesitaba tomarme un descansito por las bajas energéticas de los trabajos. Entonces, bueno, aquí otra vez vamos a hablar nuevamente de Cayin Falcifer, Cayin Rexamael, o Cayin Besamael, o Cayin Ben Mortifer, Cayin Oxisor. ¿Cuántos nombres para la misma persona, no? Entonces, vamos a entender un poquito los aspectos de la nigromancia, ¿no? Porque muchos decimos, bueno, magos negros. Por ejemplo, hay una situación muy diferente ya en entrar de lleno y abiertamente en la fase de la necromancia y la nigromancia, ¿no? Energías densas, energías bastante oscuras. La gnosis cayinítica nos permite el acceso ya a trabajar con diferentes partes del árbol lipótico, ¿no? Pero también nos da cierto avance en lo que es el plano eh, abiertamente de brazo izquierdo. Uno de los nombres por los que se le conoce a Caín es cosechador del brazo izquierdo. O sea, vamos a tener en claro que yo entiendo que hay muchas personas que tienen el, el satanismo en avena. Y no digo que esté mal, porque yo soy satanista. Entonces, ¿se puede ser satanista y seguir la gnosis cayinítica? Por supuesto que sí, porque va enlazada. Se puede ser satanista y se puede rendir culto a San la Muerte. Sí, no tiene nada de extraño. Recordemos algo, el satanismo solo eh, lo practicarían o lo practican, ojo, la mayoría de personas que apostatan al judeo-cristianismo. Satanás, Lucifer, Belial, Leviatán, etcétera, lo vas a encontrar solamente, y todos los de la Ars Goetia solamente lo vas a encontrar en los textos que te hablan sobre lo que es satanismo. O sea, es limitado a las personas que apostatan al cristianismo, sea cristiano evangélico, sea cristiano reformista, sea católico renovado, etcétera. O sea, en la magia china existen otros tipos de demonios. En la magia africana existen los propios, en el hinduismo los propios. Entonces, yo creo que ahí sí, obviamente el satanismo solamente va a los que apostatan a lo que es el judaísmo o el judeocristianismo. Entonces, estaríamos limitando la gnosis. O sea, yo te invito a tener más apertura en este ámbito y no ser tan rajatabla o desmerecer lo que cultúan otros, porque se ve un poquito, pero poquito, ¿no? O sea, no mucho, que aún no han perdido la mentalidad de rebaño, ¿no? Es más, si es que estás preguntando si tu práctica es valedera, necesitas la aprobación de otro. Entonces, eso significa que aún no se ha superado la mentalidad de rebaño. Yo siempre le digo, en especial a mis alumnos, que su praxis es respetable. Si, ojo, eso sí lo voy a aclarar. El Kagin tiene su altar, eh, ¿no? Su propia mesa. Tu santo puede ir, tiene que estar en otra mesa, tu sana muerte, y Lucifer, Satanás y ellos van en otra mesa. Si quieres seguir ampliando altares y trabajar con Hécate, que es también de brazo izquierdo, pero de otra cultura, más antigua aún, entonces ellos tienen su mesa. Si quieres trabajar a los dioses antiguos, tipo Odín, Loki y ellos, en otra mesa. ¿Por qué? Porque son otros panteones, ellos son nórdicos. Entonces, entendamos bien que todo culto de brazo izquierdo tiene sus propias deidades. O sea, no hay que ser tan fanático. O sea, Satanás es
Es mi padre, porque soy satanista, pero te informo que es solamente lo vas a encontrar en la apostasía judeocristiana. En el otro lado no lo encuentras. Por eso es que cuando uno va creciendo en gnosis se llama ocultista, porque tiene más apertura mental. Si no, te quedas en satanista. Entonces, eso es una cuestión de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, no se ofende a nadie. La práctica de todos es valedera. ¿Por qué tratamos a Caín como Caín ben Samael? Porque es Caín hijo de Samael, ¿no? En esta gnosis, él tiene que ir desarrollando y buscando su identidad de daimón, que está en él mismo, ¿no? Entonces, en este camino tú vas a buscar tu identidad. Muchos dicen que trabajar con Caín es bastante difícil porque es de mucha exigencia. Pues sí, para empezar, los rituales son bastante entrados en la madrugada. Entonces significa bastantes horas sin dormir, ¿no? Yo por decirte los hago 3:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque es la hora del cementerio. Ya es ahora trabajo, ¿no? El cosechador de tumbas tiene bastantes tipos y diferentes tipos de rituales de diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay un orden establecido en lo que es el culto al Calle, ¿no? Que hay gente que no le gusta, pues obvio, yo lo entiendo, ¿no? Los tipos diferentes de ofrendas, que pueden ir desde una manzana, obviamente rosas rojas, en su florero tienen que haber rosas rojas, eso es obligado. ¿Por qué? Porque el rojo representa la sangre, ¿no? O sea, hay una parte en el Falcifer está cuando él asesina a Abel y con la sangre de Abel se regan las rosas blancas y se vuelven rojas. Entonces, este punto es importante y trascendental para el culto. Que debemos entender que Caín es una entidad muchas veces violenta, sí. Que debemos trabajar la energía necrosófica, la energía del cementerio, la energía de la muerte, aprender a transmutarla, obvio, porque nosotros tenemos que transformar, así como la muerte se da vida, ¿no? Caín representa la alquimia perfecta en la iluminación del mago, en la gnosis. O sea, lo que te enseña la muerte es que el estado tuyo de conciencia, más que todo, no es la muerte de una persona, es la muerte al falso Dios, es la muerte a las falsas creencias y es aceptar que tienes un amplio panorama de un nuevo mundo. Ahí lo que asesinas es el estado de conciencia que no te sirve, como el ego. El ego nos puede ayudar hasta cierto punto, ¿no? Porque tenemos que tener autoestima, ¿no? Considerar que podemos seguir aprendiendo y por ego no quedarnos atracados en dos líneas que sabemos y empezar a desmerecer a otros. Obvio, el mago nunca desmerece nada porque se llama subestimar. Entonces no podemos. Siempre tenemos que empezar a darle a la gente el espacio de crecimiento y desarrollo. Que debes empezar a desarrollar cada día más, obvio. Eso se llama asesinar el ego y sentarte en un momento en una postura donde de repente tus propios alumnos te puedan dar un alcance, que cosa que no está mal, porque al contrario, te ayuda a desarrollar a ti. Asesinando un poco el ego, ¿no? Hay que trabajarlo. Por decirte, entender que nosotros, que tenemos, por ejemplo, hijos, nietos, ¿podemos enseñar a nuestros propios hijos nuestra gnosis? Obvio, sí, pero también dar la libertad para que ellos no quieran practicarla también, si no pareceríamos fanáticos, ¿no? Entonces hay un montón de cosas aquí que son bastante interesantes de desglosar. Hay una parte donde se le dice que hay un Señor la muerte. ¿Por qué? Porque fue el primer asesino. Y yo como siempre digo, ¿pero qué asesinamos nosotros primero? Al hombre de arcilla. Porque el hombre de arcilla es el hombre que se va a quedar y va a volver a la tierra. Pero el hombre con gnosis es aquel que va a llegar hasta el final. El cuerpo envejece, el conocimiento no.
Sabes que, que el cerebro es un músculo, que si lo ejercitas sigues aprendiendo. Entonces, vamos entendiendo que nosotros vamos a ir avanzando en esta gnosis y vamos a ir adentrándonos en las facetas oscuras, en las facetas que no nos gustan. Por ejemplo, muchas veces de repente vas a soñar con ataúdes, con tumbas. Es conforme vayas avanzando y conforme tu altar se vaya implementando y conforme las ofrendas que tú vayas haciendo vayan subiendo de calibre y de tono y de peso, hasta llegar al punto de ofrendar carne cruda. Entonces uno dice, pero se descompone igual de pésimo. Bueno, sí, pero todos tenemos que llegar a hacerlo si quieres estar en este lado y en este culto. El culto a Cayin es un culto más que todo privado. No es un culto abierto. Ojo, el culto abierto es el culto, bueno, que yo tengo ahorita en mi sala, que quizás no se enfoca en este momento, donde tengo una vela roja para Cayin, la imagen de Cayin, el agua, el cenicero y eso, ¿no? Y sus rosas. Y cuando viene la gente a mi casa lo ve. El otro altar que tengo en mi casa, donde tengo ofrendas de carnes con pimientas y picantes, eso no lo ve nadie. No, porque tengo también diferentes aspectos de calle. Ahí, ¿no? Tengo a mi imagen en rojo, que representa al cosechador de la muerte, con las guadañas hasta abajo. En mi imagen acá también lo tengo con las guadañas abajo, porque yo cultivo de esa forma. También tengo el San Severo de la Muerte, que es el aspecto blanco de Calle, que muchos dicen, es el blanquito bonito. No, San Severo de la Muerte es uno de los aspectos de Calle que se utiliza también cuando mm, los magos nigromantes van a asesinar. ¿Por qué llegar a hacer un trabajo donde se va a hacer un corte de vida a alguien? Esos son trabajos que no se hacen por hacer, ojo. Y lo digo porque hay gente que le gusta pedir eso, ¿no? Que se muera alguien. No es un trabajo que se debe pensar mucho por dos razones. Una es esta: determinar la vida o la muerte de un ser humano no depende de nosotros. Nosotros nacemos con un ciclo de vida que tenemos que cumplir. Punto. Segundo punto, ¿nosotros podemos alterar la realidad? Sí la podemos hacer. ¿Existe una ley que pueda ayudarte a violar otra ley? Sí existe, se puede hacer, obviamente. Pero también te digo algo, que si se van a enterar que tú mandaste a despacharte a alguien y se cura, bueno, la persona que va a ser despachada eres tú. Es peligroso mucho, porque quien va a tener los sueños y las pesadillas con esa persona que tú estás mandando al otro lado, eres tú. No sé si tu mente está adecuada para soportar esa carga. Una vez que el trabajo se ejecuta, no tiene vuelta atrás. O sea que tener cargo de conciencia a esas alturas sería ridículo. Entonces, antes de pedir un trabajo así, piénsalo. Que se puede realizar con San Severo de la Muerte, sí, puedes realizarlo como Calle Rex Mortem, es como el Señor de la Cruz Negra. Entonces, sí, y en ese momento, cuando tú empiezas a agarrar esos aspectos, vas a tu propio Golgota, donde tú vas a enterrarte ahí para que nazca el mago negro. Ahora tú dices, el Gólgota me suena a Jesucristo. Sí, Jesús murió en el Gólgota, pero en el Gólgota está enterrado el cadáver de Adán. Entonces, muchas similitudes. Por eso es que piensan que Caín es un culto de mano derecha, más no lo es, porque si Caín no hubiera cometido el primer homicidio, no tendríamos el clipot, no tendríamos el árbol de la muerte. No tendríamos al arconte protector para nuestro lado, ayudándonos. Entonces son cultos que se deben respetar. Por eso muchos me preguntan, ¿la muerte puede cultuarse como se cultúa en la mano izquierda? Por supuesto, porque
A ver, yo soy de brazo izquierdo, algún día tendré que pasar, desencarnar y pasar a otro lado, pues obvio, ¿no? Es normal, es lógico. Voy a desencarnar. Eh, que tendrá que ser ¿a quién voy a esperar que me pase al otro lado? ¿A Satanás? ¿A Lucifer? ¿A Belial? ¿A Leviatán? ¿O el que cumple esa función? No, o sea, el hecho de que sea uno satanista no significa que venga Satanás a llevarte de la mano, porque no es su función, no está en su atributo. Es ridículo pensar eso. Es hasta cierto punto ignorante. Entonces, no. Ese es el trabajo de San la Muerte y Sabe San la Muerte, ¿no? Que la gente cree en San la Muerte, pues sí, y es un culto que se está extendiendo mucho, un culto respetable y un culto bueno, es un buen culto. No tiene nada de malo. Eh, que hay entidades del brazo izquierdo del, del Ars Goetia que realizan buenos trabajos de necromancia, sí, no lo niego, por supuesto. Hay que aceptar eso sí. O sea, está Murmur, está Bonet, entre otros, que yo también trabajo. Y no digo que no, pero también trabajo Gallén. Soy gallenita y no tiene nada de malo. Descalificar la vida espiritual de cualquier practicante es descalificar tu propia vida espiritual, porque estás mostrando inmadurez, ¿no? O sea, si una persona, y se los digo a ustedes, chicos, que no son maestros, que están estudiando, porque yo tampoco soy maestra, también soy estudiante. Me falta mucho por estudiar y mucho por aprender, así que no me considero una maestra, me considero una persona que ha aprendido y que sigue aprendiendo y que le falta por aprender. Por eso es que detesto que me digan maestra y si me dices Viridiana, gracias. Gracias por entender. A mí me interesa 3 rábanos y un cacahuate lo que pueda decir cualquier maestro. Siempre me caractericé por eso. Mi gnosis es mía, mis estudios son míos, mi praxis es mía y si no les gusta, lo lamento. Pero no me vengan con que las prácticas de los demás no son buenas porque no son como las suyas. Eso se llama ego. Y el ego destruye. Por ahí leí que alguien quería un ritual, que le hagan un ritual el día que se muere que se muera porque no quiere cristianos en su funeral. Bueno, es decir, existen los velorios en privado, puedes arreglar eso como para que nadie vaya y que te velen solo, ¿no? O sea, no te porque la velación bueno, acá en el Perú es completamente, el velorio es exigido y tienen que ser 24 horas y después entrar el cadáver, ¿no? Pero creo que se podría respetar tu punto de que no quieras que nadie te vea en el velorio porque son de otra fe, aunque me parece algo tirado de los pelos porque de verdad a la hora que te mueres, tú ya no estás. O sea, se quedó esto, el ánimo, rúa, ánima, como quieras llamarlo, alma, está por aquí todavía, sí se demora un tiempo en partir, pero eh, es irrelevante en realidad quién vaya o no a despedirse. Ya se trata de sentimientos de los demás hacia ti y creo que eso deberías respetar, ¿no? Que haya gente que te ama, te quiere, que no practiquen tu fe, em, te diría que eso ya es algo fanático, ¿no? Y que no hemos perdido la mentalidad de rebaño. Es como decir, se muere un cristiano evangélico y no queremos que haya presencia católica. Y
No se puede. La mayoría de, al menos en mi país, la mayoría de personas son de fe católica, pero seguimos siendo parientes, ¿no? Es como decir, me muero yo y como soy satanista, no quiero que vaya el resto de mi familia a mi velorio. Sería algo sumamente egoísta, porque todos mis parientes estamos entre cristianos, están entre cristianos evangélicos y católicos, y un judío por ahí. Pero, o sea, no tendría sentido. Además, ya estoy muerta. Esto vuelve a la arcilla. Así que me da lo mío. Si quieren ir y llorar por mí, bueno, no se los puedo impedir, ya me morí, ¿no? En ese punto. Entonces, yo creo que suena un poquito fanático. Y debemos aprender a romper eso, ¿entienden? Porque eso lo arrastramos del judeocristianismo. El excluir por fe se ve feo, se ve mal. Entonces significa que aún en nuestra mente hay lazos de la antigua creencia. Bueno, chicos, los dejo. Espero que este video les haya gustado. Hasta mañana y bye.